haremos a palanca, si no se ve la banca, lo haremos a palanca. Si no se ve la banca, lo haremos a palanca. Si no se ve la banca, lo haremos a palanca. Si no se ve la banca, lo haremos a palanca. Si no se ve la banca, lo haremos a palanca. El Código Penal no ha tenido otra obligación por la crisis, por la situación de emergencia, por tanto hace falta una medida extraordinaria judicial que normalice la situación si se supone que han dicho que ya se ha acabado la situación de gran crisis y de tal. ¡Bravo, Maite! ¡Valiente! ¿Tú qué? Ahí dura. Como abogado, ¿cómo pinta el asunto? Hombre, no la deberían absolver. La deberían absolver, otra cosa que tendría que ser el juez, la jueza, perdón, quien lo decida. Y luego, pues nada, simplemente también se ha aportado, pues esta persona está en una situación de emergencia social acreditada por los mismos servicios sociales del ayuntamiento y bueno, se ha puesto de manifiesto y se ha presentado la documentación. Encima nos quieren acusar, nos quieren poner multas y vamos, si no tengo dinero para comer, ¿cómo voy a tener para pagar? Que me den soluciones, no me den problemas. Yo quiero soluciones, yo quiero que mi hijo viva en condiciones, no que me quiten a mis hijos porque no pueda mantenerlos. Pero si yo no tengo casa, ni tengo vivienda, ni tengo dinero, ni tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar una multa? Y por algo que encima no es demostrable. Y aunque fuera así, y aunque fuera la situación de que yo soy ocupada, no me metáis penas de prisión ni penas de cárcel. Ayudarme, darme una casa, darme comida, darme trabajo. No me deis una ayuda de 400 euros, darme un trabajo. Como estáis trabajando todos, os estáis gastando el dinero, con ese dinero se pueden hacer muchas más cosas. Durant tot aquest temps és l'amnistia social i ciutadana per a tota la gent que ha de fer els drets humans i els drets socials. Això està en la nostra mà, almenys fer-lo públic, que s'enteren. I aquells que tinguen la voluntat d'anar a este gran concurs públic d'administració i gestió de l'Estat que se va donar durant aquest any, almenys que sàpiga que hi ha una cosa que tenim que resoldre i no anem a acceptar que ningú es comença a dir que és el govern legítim si no ha resolt este tema. El tema de la gent encausada per defensar els drets humans i els drets socials. Això és el que volem compartir amb tots vosaltres. Por todo cada una, os tocamos a todos. Si nos toca cada una, nos toca